Muy bien, lo que están viendo ustedes en la pantalla es el software, es la interfase del software Stata, la versión 15.1. Y como ustedes pueden apreciar, acá está compuesta por fundamentalmente cuatro ventanas importantes. En el extremo izquierdo, como una columna, está la ventana de comandos. Y cada procedimiento o cada línea de sintaxis que vamos realizando en el software queda copiada en esta ventana de comandos. ¿Ya? La ventana más grande es la ventana de salida de resultados. Todo lo que operamos va a quedar almacenado acá. Luego está la ventana de ingreso de comandos, que es donde uno puede tipear los comandos para el análisis de datos. La ventana que está en el extremo superior derecho es la ventana de variables, que se va a llenar cada vez que nosotros carguemos una base de datos a la memoria de Stata. Y esta ventana que ha salido en las versiones, creo que a partir de la 12 en adelante, se carga de visualizar, o sea, nos permite visualizar algunos detalles de las variables y de los datos, el nombre, la etiqueta, el tipo, el formato, lo mismo para los datos. Esto es interesante porque en un solo golpe de vista nos permite evaluar qué tipo de variable o dato estamos usando en el momento del análisis. Una de las virtudes de Stata es que así como se puede ingresar directamente los datos, mejor dicho, los comandos para el análisis del software, se puede también realizar el análisis utilizando las ventanas desplegables. Por ejemplo, esta es la ventana desplegable archivo, edición, datos, etcétera, etcétera. Incluso los mismos procedimientos de análisis se pueden hacer, los que han tenido la oportunidad de alguna vez ver trabajar o trabajar en SPSS, donde todo se hace a través de ventanas desplegables, también se puede hacer en Stata. El tema es que cuando uno utiliza estas ventanas desplegables y genera cuadros de diálogo, donde uno tiene que marcar las opciones, ¿no? Para acá una ventana desplegable, qué sé yo, demoras. Entonces, si eres una persona, un médico que vas a hacer investigación científica y de hecho te metes de lleno a hacer análisis complejos, utilizar estas ventanitas va a ser bien, quita mucho tiempo y si uno se acostumbra al uso del software, tú vas a ir aprendiendo los comandos y literalmente escribiéndolos directamente. Y con eso ganas enormemente bastante tiempo. ¿No? Entonces, vamos a la explicación rauda y veloz de cómo se cargan los datos. Antes de empezar a cargar datos, voy a cambiar. Está bien, bro. Gracias. Muy bien. Ahora, vean ustedes, se supone que cuando ustedes, cuando hacemos una investigación, nosotros hacemos una encuesta, por ejemplo, y terminamos la encuesta teniendo una base de datos, ¿es así? Una base de datos. Esta base de datos puede ser así, ¿no es cierto? Ustedes lo están viendo ahí, en la que cada columna de la base de datos es una variable y cada fila es una observación. O sea, por ejemplo, la fila 1 con el identificador 1 es un sujeto cuya edad es de 18 años. Acá está codificado el sexo de 0 mujeres, 1 varones, etcétera, etcétera. Entonces, cada columna de la base es una variable y cada fila
es una observación o un sujeto de investigación. Entonces, acá podemos ver que es una encuesta que se ha realizado en 354 personas, ¿no? Con las variables edad, sexo, ¿no? Acá está la tiempo en que tardó de ir de su casa hasta el establecimiento de salud, motivo de la visita, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí está el diccionario de variables y cada una es una variable. Entonces, todos terminamos nuestras encuestas baseadas en una hoja de Excel, probablemente con estos datos. Entonces, ¿cómo importamos esta base de datos al software? Lo que hacemos es, utilizando el software Stata, es abrir nuestra ventana archivos. El comando es import Excel, pero generalmente se tiene que copiar la ruta donde está almacenado el archivo, a menos que cambies tu directorio donde estás trabajando, pero la forma más sencilla de hacerlo es con el menú. Llegas a importar, vas hasta hoja de cálculo Excel, le das clic ahí, y va a salir un cuadro de diálogo donde te va a mostrar este icono de explorar, y uno hace clic ahí, buscas la ubicación del archivo, yo lo tengo acá está, la base práctica 1, le damos a abrir, y inmediatamente en este cuadro de texto se tiene la chance de que la base de datos sea importada de esa manera. ¿Qué es lo que hacemos? Esta primera línea de acá son los nombres de las variables. Entonces, queremos decirle a Stata de que esta primera fila sea puesta como nombre de variables. Se coloca importar primera fila como nombres de variables, inmediatamente se coloca esto de acá y se da OK. Inmediatamente Stata ya incorporó las variables, ya están dentro del software. Y si uno quiere visualizar la base de datos, le ponemos este comando, que es browse, le damos enter y ya tenemos la base de datos importada en nuestro software. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente reiterando, para importar un archivo en Excel, se coloca en archivo, importar, hoja de cálculo Excel, le damos explorar, ubicamos la base, le damos abrir, y siempre le decimos que la primera fila son los nombres de las variables, le damos clic acá, y le damos OK. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestra base de datos. Luego vamos a explicar muy brevemente estas ventanas desplegables. El software Stata maneja tres tipos de archivos. ¿Ya? Tres tipos de archivos. Los archivos .dta. Los archivos .dta son una vez que nosotros hemos almacenado las variables, nosotros podemos guardar estas bases de datos en formato de Stata, en formato .dta. ¿Cómo lo hacemos? Le damos archivo guardar o guardar como, o simplemente le damos al icono del disquete y inmediatamente nos va a salir esta pestaña. Le damos el nombre,
práctica 1 le voy a poner. Y abajo ustedes están viendo que dice tipo datos de Stata y la extensión es .dta. Esta es la extensión con la que el software almacena sus bases de datos. Le damos guardar y ya está almacenada esta base de datos como con el formato de Stata. La podemos abrir cuantas veces deseamos, ¿ok? Ese es un formato de archivo. El otro formato es los archivos de bitácora. Los archivos de bitácora son tremendamente útiles. Cuando ustedes hagan sus investigaciones y utilicen el software, van a querer guardar lo que sale en su ventana de resultados, en esta ventana, porque ahí salen las tablas, ahí salen los resultados de modelos de pruebas de hipótesis, de modelos estadísticos, todo sale acá. Entonces es importante guardar lo que sale en esta ventana de resultados. ¿Cómo se hace? Se da archivo log para guardar salida, y luego le damos a comenzar. Inmediatamente el software te va a pedir qué nombre le vas a poner al archivo. Entonces le vamos a poner, yo le voy a poner bitácora 1, pero ojo acá, le vamos a cambiar la extensión SMCL, preferible cambiarla a esta de acá, .log. ¿Por qué? Porque este archivo .log o .log permite crear un archivo que se puede abrir desde el bloc de notas, que lo puedes visualizar en cualquier computadora, en el celular, en donde quieras. Entonces, esto es mucho más práctico y lo almacenas como .log. Le doy, y si ustedes se fijan, en la ventana de resultados dice log using, que quiere decir que has abierto un archivo de bitácora con este número, en esta dirección o ruta, y traza una línea a partir de la cual todo lo que está debajo de la línea se va a grabar en el archivo. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes cuando trabajen y todas las clases que vamos a hacer, lo primero que tienen que hacer es cargar su base y abrir un archivo de bitácora. ¿Por qué? Porque vamos a ir trabajando todas las clases, ustedes van trabajando lo que vamos explicando, yo les voy a hacer algunas preguntas, ustedes resuelven y se queda grabado, y una vez que ha terminado la clase, le dan este comando, log close, le dan enter, y esta línea quiere decir que se ha cerrado y todo lo que está entre esas dos líneas está guardado. Ya quedó guardado en el archivo de bitácora. Eso lo van a subir a su aula virtual y yo voy a ir evaluando lo que han desarrollado durante la clase. Por eso les decía que este es un curso eminentemente práctico, porque parte de sus evaluaciones van a ser, a partir de la próxima clase, todo lo que desarrollen en clase. Yo les voy dando ejercicios, ustedes lo resuelven, queda grabado en su bitácora, me la envían y todos felices. Así ustedes van aprendiendo y ustedes dejan evidencia de lo que van aprendiendo. ¿De acuerdo? Doctor, buenas noches. Una consulta. Sí. Doctor, entonces para el examen consiste en subir un archivo como usted nos ha enseñado o nosotros lo resolvemos acá y la respuesta lo escribimos o marcamos en el aula virtual. Para el examen sí es sobre el aula virtual. Yo les voy a dejar preguntas para marcar y para llenar la interpretación nada más. Y realmente son pocas las preguntas que van a venir sobre los contenidos más importantes que vamos a desarrollar. Pero todo es en función de lo que vamos a ir aprendiendo en el software. ¿De acuerdo? Gracias, Pero doctor. como, sí, perfecto. Entonces, es sobre el aula. Las bitácoras solamente nos van a servir en el trabajo de las sesiones.
de todas de las sesiones convencionales, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eso va a dar cuenta de los avances que están teniendo ustedes. ¿Sí? Incluso los errores que cometen van a quedarse grabados en la bitácora. Pero no se sientan mal, no quiere decir que porque se equivoquen los vamos a jalar, de ninguna forma. Sino que eso va a permitirme a mí identificar cuáles son algunos de sus deficiencias que se repiten con mayor frecuencia para reforzar esos conceptos en las clases siguientes. ¿Les parece? Muy bien. Vamos con... Ahora sí voy a limpiar con clear. Eliminamos todo lo que tiene almacenado en nuestro software. Yo quiero que todos entremos a Stata. Muy bien. Ya. ¿Cómo cargamos? Primero hay que todos abramos una bitácora, ¿ya? Vamos a ir a archivo log. Ya entró, ya permití el acceso de este último compañero. Listo. Comenzamos un log. Le ponemos un título, clase 1. Vamos a ponerle clase 1. Cambiamos antes de darle guardar a .log, nunca se olviden. .log le cambian el tipo de registro del archivo con extensión log. Y guardamos. Acá ya tenemos guardado la base de datos. Dentro del mismo software, en este icono de abrir, le dan abrir y buscan en su computadora dónde han guardado el archivo que les he enviado. En endsmall creo que les he puesto. Listo. Entonces ya tenemos una base de datos abierta. Confírmenme si la tienen ya abierta la base. Genial. Doctor, disculpe, ¿podría repetir la última parte del proceso? ¿Cómo no? Miren, le damos archivo, abrir, o simplemente de frente al icono de abrir. Le damos abrir, buscamos donde el archivo endes small usmp que yo les he enviado por el chat, donde ustedes lo tengan, probablemente lo tengan en descargas, le dan clic y le dan abrir. Una vez que ya le dieron abrir, descargan los datos dentro de Stata. ¿No? Obviamente ya han abierto su bitácora, ¿no es cierto? Ya vieron, antes de abrir la base, han tenido que abrir su archivo LOG. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, el primer comando que vamos a aprender nos permite visualizar el contenido de la base de datos. El comando es, le dices a Stata, descríbeme la base. El comando en inglés es describe. Le damos enter y esta es la salida, ¿no? Stata te dice, la base de datos endsmallUSMP.dta contiene 1200 observaciones, o sea, hay 1200 sujetos encuestados, ¿no? 13 variables y el tamaño es de 43.200 bytes, ¿no? Esta es la fecha en la que se elaboró o su última modificación de la base. Y el contenido es los nombres de variables, ID, que es la identificación del caso, la edad, la residencia, nivel educativo, etnia,
nivel socioeconómico, si fuma, el estado civil, la edad de primera relación sexual, si tiene o no tiene anemia, pero es una variable categórica, por eso es nivel de anemia, peso, talla y si tiene o no tiene anemia. Este sí es dicotómica, sí o no. Entonces, estas variables se supone que es un estudio que ya está la base identificada y podemos tener los datos. Ahora, ustedes se preguntarán, si hay edad, ¿por qué no hay sexo? Porque estos son 1200 mujeres, todas son mujeres. ¿Ya? Muy bien, entonces tenemos una base de datos con toda esta información. Entonces ya sabemos que el primer comando para identificar las variables de la base se llama describe, ¿cierto? Describe. Otro comando que nos permite visualizar es el comando que les dije, ¿no es cierto? Browse. Browse le dice a Stata, quiero ver la base de datos para poder inspeccionarla. Le damos Enter y nos muestra la base de datos tal como está. Y si ustedes se fijan, hay tres tipos de variables. Las que están en rojo, las que están en negro y las que están en azul. Las variables que tienen datos o los datos que están en color rojo son variables alfanuméricas. ¿Qué quiere decir esto? Que Stata considera que estos datos no son absolutamente numéricos. Ustedes dirán, pero doctor, acá hay números solamente. Sí, pero hay espacios entre los números. Cuando hay espacios entre los números, Stata los considera como si hubieran letras ahí. Y los considera caracteres alfanuméricos. Los espacios los considera Stata como caracteres alfanuméricos. Cuando la variable tiene solamente datos numéricos, es de color negro. Y Stata lee esos datos como números. Pero si ustedes se fijan en estos azules, cuando la variable está en azul, quiere decir que es una variable que tiene datos numéricos, pero que tiene etiquetas encima de los datos numéricos. Miren, ustedes leen acá que dice urbana, ¿no es cierto? Porque la variable es lugar de residencia. Pero si yo le doy clic ahí, ustedes van a ver que dice urbana, pero en la ventana donde se visualiza el valor, dice 1. Si ustedes buscan otra variable que diga rural, ahí rural, yo le doy clic ahí y van a ver que es 2. Quiere decir que la variable es numérica, pero tiene una etiqueta puesta. Y vamos a ver cómo se colocan las etiquetas. Es muy simple. Igual acá hay un valor numérico detrás, acá hay otro valor numérico, etc. ¿Estamos? Entonces, así funciona el software. Cerramos la ventana. El otro comando que es sumamente importante es el comando edit. Si uno da edit, aparece lo mismo. El tema acá es que podemos modificar. Yo veo acá 20 y yo quiero cambiarlo, le pongo 19 y lo cambié a 19. ¿Ya? Lo voy a regresar como estaba, 20. Yo cierro y ustedes se van a ver que sale una línea de comando que dice, he reemplazado en la variable edad, le he puesto 19 en la primera observación. ¿De acuerdo? En cambio, si yo le pongo este comando, el browse, que les dije ayer, hace un ratito, yo quiero cambiarlo acá y no puedo. No puedo.
Entonces, cuando ustedes quieran ver la base de datos, sin correr el riesgo que se les vaya el dedo y cambien los datos, usen browse. Pero si ya quieren modificar datos, utilicen el comando edit. Muy bien. Hay otro comando que es list. Chicos, si hay alguna duda, por favor, como les dije, interrumpan verbalmente, no hay ningún problema. A ver, doctor, los datos que están antes del último comando. Sí. Sí, no hay problema, no te preocupes. Replace es otro comando que lo vamos a verificar después, cuando hagamos ediciones de datos o recodificación, que es el otro comando recode. Eso ya lo vamos a ver a continuación. Muy bien. Seguimos. El comando list nos permite generar, o mejor dicho, generar listas con datos para que salgan en esta pantalla. Por decir, list educ es el nombre de la variable, ¿no es cierto? Que está de acá. Educ es nivel educativo. Entonces le decimos a Stata, por favor, hazme una lista de la variable educación y si le pongo 1/10, le estoy diciendo a Stata, hazme una lista de la variable educación en las 10 primeras observaciones. Le damos Enter y Stata nos muestra la lista de la variable educación para los 10 primeros sujetos de la base. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hasta ahorita vamos aprendiendo los comandos describe, browse, edit, list, ¿no? Muy bien. Hay otro comando que nos permite describir el tipo de variable con mucho más detalle que describe. Por ejemplo, este comando de acá, que se llama codebook, o libro de códigos, ¿no es cierto? Yo pongo codebook y le pongo el nombre de una variable, por decir, edad. ¿Y qué nos dice Stata? Nos dice, la variable edad es una variable de tipo numérico almacenado de una forma en byte. Esta es una forma de almacenamiento numérico de Stata. No se estresen por saber mucho de esto, porque se trata de la extensión del número, de la cantidad de números que tiene la variable. El rango de edad va de 15 años hasta 49 años. Se supone que estas son mujeres en edad fértil, ¿no es cierto? 15 a 49. Hay 35 valores únicos. La media es 30.03 y la desviación estándar es 10.1. Y tenemos percentil 10, percentil 25, percentil 29, perdón, percentil 50, 29 años, percentil 75, 39 y percentil 90, 44 años. ¿No? Acá hay un dato bien importante, es este de acá. Missing quiere decir los valores perdidos o valores ausentes. Cuando no tenemos datos, Stata te reporta. De los 1200 sujetos observados, no hay valores perdidos. Eso quiere decir que todos los sujetos tienen el valor de la variable acá. Pero por decir, si tuviéramos una base de datos en la que 2 o 10 o 20 personas encuestadas no registraron ese dato, inmediatamente sale el reporte de cuántos valores perdidos
tenemos en la variable. Entonces es bien importante esto porque cuando hacemos análisis de datos de estudios epidemiológicos o de estudios biomédicos, un ensayo clínico, qué sé yo, es crítica en la forma como podemos lidiar con los valores perdidos de una variable. Incluso nos permite tener una idea de cuánto afecta estos valores perdidos a la validez de los resultados, ¿no? A la validez de los resultados. Entonces es sumamente importante tener en consideración esto. Muy bien, entonces ya tenemos otro comando más que hemos aprendido. Y vamos a ir utilizando algunos comandos para hacer resúmenes de datos. Ustedes recuerdan que las variables son de varios tipos, ¿no es cierto? Hay variables numéricas y hay variables categóricas, o también denominadas variables cuantitativas y variables cualitativas, ¿cierto? Las variables numéricas, ¿no?, pueden ser discretas o continuas, y las variables categóricas pueden ser nominales, o medidas con escala nominal, o con escala ordinal. Para las variables numéricas, el comando que se utiliza para hacer un resumen es este de acá. Summarize. Eso quiere decir resumen, ¿no es cierto? La variable que tenemos, un tipo de variable numérica es esto, ¿no es cierto? Peso. Si yo pongo summarize peso, le doy enter, y Stata me calcula, primero me dice, la variable peso tiene 1200 observaciones, la media, o promedio, media aritmética del peso es 57.6 kilos, la desviación estándar es 10.3, el mínimo peso de toda la base es 34.9 y el máximo peso es 119.6 kilos. ¿De acuerdo? Ahora, si queremos más detalles, ponemos summarize peso, y cuando vayamos avanzando en el análisis con este software, vamos a darnos cuenta y vamos a ir aprendiendo que la sintaxis que usa el software es clásicamente, empieza por el comando, luego el nombre de la variable a quien se le aplique ese comando, y en algunos comandos puede venir una opción, o sea, darle una opción adicional al comando. Para las opciones se pone una coma, siempre. Entonces ponemos summarize peso, coma, y le ponemos detalle. Si nosotros le ponemos summarize peso, coma, detalle, ya no solamente nos va a sacar la media, la desviación estándar, el valor mínimo y máximo, nos va a sacar mucha información más. Bien. Yo le pido a Stata, quiero que me hagas un detalle, resumen del peso. Y acá tenemos percentiles, percentil 1, 5, 10, 25. El percentil 50 que viene siendo la mediana, el percentil 75, el 90, 95 y 99. Los 4 valores más pequeños de la variable, estos son los 4 pesos más bajos y los más grandes, ¿no? Los 4 últimos, mejor dicho, más altos valores de la variable. Y acá hay datos más interesantes, miren, 1200 observaciones, esto no tiene nada que ver cuando suma de pesos es cuando se tienen datos de muestras complejas. La media, que ya lo vimos, la desviación estándar, pero además nos calcula la varianza, que es el cuadrado de la desviación, o mejor dicho, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, el sesgo y la kurtosis. La kurtosis tiene que ver con cuán aplanada es la distribución de la variable, y el sesgo es de
si es que hay asimetría en la distribución. Como ustedes pueden ver acá, 1.059106 quiere decir que hay un sesgo hacia la derecha, porque el sesgo es positivo. La cola de la distribución es más larga al lado derecho. ¿Y cómo comprobamos esto que les he dicho? Le pueden pedir a Stata que les haga un histograma del peso. Y le ponen como comando histogram peso. Inmediatamente, ¿sí? ¿Se ve el gráfico? Sí, Y como yo les dije, esa es una distribución alta, pero la cola del lado derecho es mayor que la cola del lado izquierdo. Por eso es asimétrica para el lado positivo. O sea, asimetría a la derecha. Si el sesgo, el valor del skewness en la salida Stata, tendría, si tuviera el signo negativo, la cola larga sería para el lado izquierdo, ¿no? Muy bien. Entonces, con estos comandos ya podemos ir incluso haciendo algunas descripciones de las variables, porque en nuestras investigaciones lo primero que hacemos es describir las variables, hacer un análisis univariado de las características de estudio. Entonces, por decir, la edad, decimos, el promedio de la edad de los encuestados fue tal con una desviación estándar de tal. Ya, lo sacamos con summarize, edad sería, ¿no? Podemos hacer incluso descripciones también de variables como el peso, la talla, etcétera, ¿no? Ahora, para las variables categóricas, el comando para sacar resultados de esto es el comando tabulate. ¿Por qué? Porque las variables categóricas se presentan a través de sus frecuencias absolutas y sus frecuencias relativas. Por ejemplo, tabulate NIP SE, que es esta variable de acá, que se llama nivel socioeconómico, ¿no es cierto? Si yo pongo tabulate NIP SE, le doy Enter, inmediatamente Stata nos calcula las frecuencias absolutas de los, acá dice extremadamente pobre, pobre, intermedio, bueno, acá dice rico y muy rico, ¿no? Una traducción más adecuada sería clase media alta y clase alta, ¿no es cierto? Y acá están las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas. Y las frecuencias relativas acumuladas. Y con esto tranquilamente uno ya puede hacer interpretaciones. Tú puedes decir que la población de extrema pobreza de las encuestadas representó el 10.33%. O puedes decir que la población que tenía o que presentó un nivel socioeconómico intermedio hacia el nivel más alto, puedes utilizar esta frecuencia relativa acumulada, ¿no? Reformulando la pregunta, yo quiero saber cuánta población es pobre y extremadamente pobre. O sea, los más pobres, ¿no es cierto? Pobre y extremadamente pobre juntos, es esto, ¿no es cierto? 47.75%. Porque es la acumulada entre los más pobres y los pobres, ¿no es cierto? Wow, todavía están bien. Muy bien. Ahora,
este software es extremadamente versátil, porque no solamente nos permite describir, como ustedes están viendo, las variables que estamos utilizando. Nos permite incluso crear nuevas variables. ¿Cuál es la fórmula del índice de masa corporal? Peso sobre la altura al cuadrado. Claro, peso sobre talla al cuadrado. ¿Yo puedo calcular eso? Yo tengo peso y tengo talla. ¿Puedo calcular el IMC? Claro. Ambas variables son numéricas. Vamos a darle un codebook a peso y a talla. El peso está en variable numérica y la talla también está en variable numérica. ¿Cómo están medidas? El peso está en kilos. Ojo, la talla está en centímetros. La talla está en centímetros. Para calcular el índice de masa corporal, ¿necesitamos la talla en centímetros o en metros? Metro cuadrado. En metro cuadrado. Metros, ¿no es cierto? Entonces, yo primero necesito cambiar la talla que no esté en centímetros, sino que esté en metros. El comando para crear variables se llama esto, generate. Generate le dice Stata, créame una variable. Y la sintaxis que requiere que cuando uno coloque el comando generate, le des un espacio y le digas Stata cómo se va a llamar esta nueva variable. Le voy a poner talla 2. Talla 2 le voy a llamar esto. Talla 2 va a ser igual a la talla sobre 100. ¿Está bien? Le voy a dar Enter. Y vamos a ver, decir Stata, que haga una lista de talla y de talla 2 de las 5 primeras observaciones. Y vean, talla es 153.9 centímetros y talla 2 es 1.539. O sea, eso está en metros. ¿Estamos? Ahora, yo ya tengo mis insumos, porque ya tengo el peso y la talla en metros. Voy a generar, nuevamente, le digo a Stata, créame una variable y yo le voy a llamar IMC. Le digo igual y sería peso sobre talla 2 y el símbolo que ustedes están viendo acá, este símbolo que parece un sombrerito o una B invertida, eso quiere decir elevado a una potencia. Si yo le pongo en Stata talla 2, el nombre de la variable, ese símbolo, y eso quiere decir que es al cuadrado. ¿Ya? Yo repito el comando anterior y le agrego IMC. Y ahí tenemos nuestra variable IMC. Yo le puedo decir a Stata que me haga un resumen de la variable IMC con detalle. Y ahí tenemos la distribución del índice de masa corporal de las mujeres encuestadas.
¿Se dan cuenta de la versatilidad del software? Y esto es apenas el inicio, ¿no? Porque con el software podemos hacer desde estas cuestiones tan simples como crear variables, recodificar, hasta cuestiones tan complejas como modelos estadísticos, como modelos de regresión de Poisson, modelos con distribución gamma generalizada para análisis de supervivencia, o para análisis de supervivencia por, ustedes no se imaginan la importante cantidad de papers y artículos científicos que se han publicado utilizando esta herramienta, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, disculpe. Sí. Disculpe, cuando yo hice el summarize peso, coma edit, me salió en rojito y me sale 1.98. Creo que hay un error, no sé cómo pueda generar eso. ¿Summarize qué has puesto? Summarize peso error. Ajá, summarize peso, coma edit y sale todo en rojo. No, summarize peso, coma D. Detail. Claro, detail. O lo puedes, Y luego, o sea, y luego tengo otra consulta que en Instagram peso, ya. igual me sale en rojo. No, ¿estás segura de que está bien escrito Instagram? Sí, a otra compañera también le sale lo mismo. Y también. ¿Puedes compartir tu pantalla? Lo que pasa es que estoy desde el iPad en el Zoom y tengo en mi computadora el programa. ¿Y tu compañera? Yo podría compartir. Gracias. Que active la Pero- cámara. Tiene que habilitarme el doctor. Ah, ¿es Karen? Sí. No se habilita. ¿Puedes compartir? Ahí está. Sí, creo que se ve. ¿Se ve ahí? Ya. Aparece esto cuando colocas Instagram peso, aparece todos estos datos y sale en rojo. Lo hice 2 veces, por eso hay mucho. Ya. Ujú. Ya, Sí, eso no es doctor, a mí me culpa pasó de... igual. Sí, no se estresen. Eso no es culpa de ustedes, es problema del software mismo. Es producto del... Lo que van a hacer ahora, probablemente no puedan hacer el Instagram ahora, vuelvan a descargar, o sea, después que terminemos la clase, cierran su archivo LOG, eliminan la carpeta del Stata, en un tiempo vuelven a descargar el Stata y lo vuelven a abrir. El problema es que a veces cuando se copia y se descarga varias veces, a veces en las descargas no suele a veces fallar, porque es un archivo portable. Pero no se preocupen. Hagan lo que les digo, o sea, eliminen la carpeta, vuelvan a descargar, ábranlo y prueben otra vez. Si tienen algún problema, yo les paso
otro software con los otros chicos que no han podido acceder, ¿ya? Muchas gracias, doctor. Ya, no hay por qué. Doctor. Sí, ¿alguna otra consulta? Ah, el símbolo, ese depende del teclado de cada uno, estimados. A ver. Yo lo tengo como en la parte inferior derecha de la tecla y lo saco con función y yo tengo un HP. No sé, o sea, ustedes deberían de buscar ese símbolo y tratar de digitarlo. Muy bien. Con estos comandos ustedes ya van a poder, o sea, ustedes ya han aprendido a descargar base, ya han aprendido a describir la base para ver cómo está, a visualizar sus datos dentro de la base, etcétera, etcétera, ¿no? Y pueden incluso describir variable por variable, variables cuantitativas o cualitativas. Ajá, sí, sí. Al, GR, sí, así. Cada uno puede ir tanteando para que salgan ese símbolo de potenciación. Bien, entonces, con estos comandos que ustedes han aprendido, les voy a dejar dos cosas más. Vamos a cerrar nuestro archivo de bitácora, log close, ¿ya? Y además, hay otra ventaja bien importante, que es el tercer tipo de archivos. Yo les dije que habían 3 tipos de archivos en Stata. Uno era el DTA, que es el archivo de base de datos, el .log, .log, que es el archivo de bitácora, que está toda la salida de los resultados, y el archivo de comandos, que tiene una extensión .do, o do file, ¿no es cierto? Archivo ejecutable.do. Entonces, ¿cómo generamos eso? Vamos a estos iconos de acá, explicarlos brevemente, ¿no? Con esto abrimos bases de datos, como lo hemos dicho, con esto guardamos bases de datos. Esto de imprimir resultados no resulta muy útil porque los estamos guardando en archivos log, que está acá, ¿no? Nuevo visor es para abrir ventanas, pero tampoco resulta muy útil. Esto es para el archivo DO, ¿no? Le dan clic ahí y les va a salir una ventana emergente totalmente vacía. Lo que yo les recomiendo es que el análisis lo vayan corriendo desde el principio, pero si no lo han hecho desde el principio, cópienlo de acá. Le dan clic a comando y con Shift seleccionan todo esto, le dan Control C, buscan su archivito do y le dan Control V. Y está todo lo que han hecho en los comandos, lo guardan en este archivo DO. Le dan guardar, le ponen clase 1, su nombre, y le dan guardar. ¿Saben por qué esto es terriblemente útil? Es cuando ustedes hacen análisis larguísimos. Ustedes tienen en su análisis, han hecho pues descripción, han hecho pruebas de hipótesis, han hecho tablas, han hecho modelos de regresión lineal, logística, bivariada, multivariada. Han hecho como 150 líneas de comando en su archivo DO. Y de pronto, lo que han hecho ustedes es solamente un análisis preliminar. ¿Qué quiere decir? Que a veces pasa que cuando ustedes hacen un estudio,
les piden adelantar algunos resultados con el estudio a medio terminar. Todavía les faltan encuestas terminar, pero quieren un análisis anticipado. Entonces, hacen todas las líneas de comando y las terminan el análisis y lo envían, ¿no? Luego, llenan el resto de encuestas, por ejemplo, lo hacen con una base de 200 sujetos, pero su muestra de estudio son 500. Y después terminan de recolectar los 500, completan su base de datos y van a tener que volver nuevamente a escribir las 150 líneas de comando. Eso no va a pasar, porque ustedes teniendo guardados sus comandos, simplemente los marcan, le dan clic acá, que dice ejecutar selección, y el software va a calcular todas las líneas de comando ya realizadas sobre la nueva base. Y eso literalmente les va a ahorrar horas de trabajo, porque ustedes ya tienen almacenado sus scripts con los comandos del software que les permite hacer estos análisis. Esto es muy, muy importante, porque se van a ahorrar un montón de tiempo al momento de generar sus resultados, primero preliminares y luego finales, porque ya tienen todo el análisis escrito, simplemente hay que correrlo nada más, como un programa, y les van a dar todos los resultados como ustedes han querido. Muy bien, solo para que ustedes se fijen, voy a dejar de compartir para que vean cómo se ve el archivo de bitácora. Este es el archivo de bitácora. Vean, ahí está todo lo que hemos grabado. Desde el describe, replace, todo. Entonces ustedes ya tienen guardado todos sus resultados. Y cuando empiecen a escribir su tesis o su trabajo de investigación, consultan esta hojita y van escribiendo sus resultados y van escribiendo su artículo científico, todo lo que